Hoy es domingo 16 de octubre del año 2022, son las 5 p.m. hora de México, y hoy día vamos a continuar con este curso de discursos del Buda, y hoy día vamos a comenzar con el Ratana Sutta. Estoy compartiendo pantalla, y nosotros hemos estudiado que el Ratana Sutta, estudiamos anteriormente el Mangala Sutta, y que pertenece al Kudakapata, que es el libro menor, y el Mangala Sutta que estudiamos también se encuentra en el Sutta Nipata, que es el número 5, y el discurso que vamos a estudiar ahora es el Ratana Sutta, también se encuentra en ambos tratados, en el Kudakapata y también en el Sutta Nipata. Bueno, el Kudakapata ya hemos explicado que es el primer libro de esta colección, Kudaka Nikaya, ¿no? Y el Kudakapata es un librito muy cortito, son muy pocas páginas, y el propósito de este libro es para una persona, desde la época del Buda viene esto, o sea, una especie así de resumen de que uno tiene que aprender ciertas cosas. Por eso lo que está incluido en este libro realmente es muy importante en la tradición de la Theravada. Y nosotros explicamos de que el Kudakapata Pali, el libro menor, tiene 9 partes, porque a partir del número 5 son suttas, pero lo anterior no son suttas, por eso decimos 9 partes. Y nosotros ya estudiamos el Mangala Sutta, y hoy día vamos a continuar con el Ratana Sutta. Aquí podemos traducirlo como el discurso de las joyas. Las joyas son el Buda, el Lama y el Sangha. El Mangala Sutta todavía no tenemos un nombre en español, por eso lo dejamos sin traducir. Ahora, para explicar el Ratana Sutta, nosotros vamos a seguir el mismo comentario, que es el Kudakapata Takata, o también se llama Paramata Yotika. Y esta parte del comentario es atribuido también a este famoso monje, el venerable Buddhaghosa. Entonces, lo que ustedes van a ver aquí es la traducción del Pali al español del comentario del Ratana Sutta. Entonces, ahora ha llegado el turno del comentario del Ratana Sutta, que está ubicado después del Mangala Sutta y que comienza así: Janida Bhutani, ¿no? O sea, Janida Bhutani. O sea que Bhutani es seres, en plural, y Janida es un pronombre que está calificando a Bhutani, y como ahí hay sandhi o combinación eufónica, es Ida, y significa aquí. Entonces, cualesquiera seres aquí, etc. No, son las primeras líneas del primer verso. Entonces lo que el comentarista tiene que hacer ahora, porque el comentario tiene que ser muy específico y explicar muchas cosas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es explicar por qué el Ratana Sutta está después del Mangala Sutta, ¿no? Entonces tiene toda una sección al comienzo, la razón de la inclusión, digamos. O sea, porque si no, se lo podría poner en otro lado, ¿no? Entonces, por eso ahora va a explicar esto. Después de mencionar la razón de su inclusión aquí, para mostrar el acceso al significado, Atta Ayo Gahanam, en Pali, que es algo así como el descenso en el significado de este discurso en base a una fuente pura, como el acceso a las aguas de un río, lago, etc., por medio de un embarcadero que está bien construido. Entonces, después de exponer estas cosas, por quiénes fue expuesto el Ratana Sutta, cuándo, dónde, por qué razón fue expuesto, y después de contestar estas preguntas, entonces va a explicar cada una de las palabras
del Ratana Sutta, Janida, Jani, Ida, Bhutani. El comentario explica cada una de las palabras. Pero antes de eso, entonces tiene que explicar por qué está después del Mangala. Y después responder estas preguntas, ¿no? Porque también es como, ¿no? O sea, tiene que ser la palabra del Buda esto, ¿no? Entonces lo que dice aquí es lo siguiente. Aquí por medio del Mangala Sutta se muestra la protección de uno mismo y la oposición de los contaminantes, que son condiciones para no hacer lo que es bueno y para hacer lo que es malo. O sea, que entonces ahí explica por qué, o sea, qué es lo que hace el Mangala. O sea, si uno practica el Mangala, uno se está protegiendo a uno mismo, ¿no? Y está, digamos, cultivando damas o cosas que son el opuesto de impurezas o contaminantes, ¿no? Y esos contaminantes en realidad, ¿qué hacen? ¿No? Hacen de que uno, previenen que uno haga lo bueno y lo motivan a uno a hacer lo malo. Entonces eso es un poco lo que el Mangala hace, ¿no? Entonces, pero este discurso del Ratana Sutta logra la protección de otros seres y contrarresta los contaminantes, que son condiciones de la presencia de no humanos, etc., ¿no? O sea que entonces normalmente primero uno practica hacia uno mismo, el Mangala, y entonces aquí el Ratana Sutta, ¿no? Entonces tiene como proteger a otros seres, ¿no? Y también contrarrestar los contaminantes, que son condiciones de la presencia de no humanos. No humanos es la traducción del término amanusa en Pali. Manusa es humano. El prefijo a en Pali puede significar muchas cosas. Puede significar no humanos, ¿no? Pero aquí se refiere a espíritus como petas y demonios y seres que pertenecen a planos de infelicidad. A esto se refiere aquí, ¿no? Porque el término amanus a veces puede significar devas en Pali. Es por esto que se ubica después de este Mangala. Esta es la razón de su inclusión en este lugar. Entonces aquí nos está explicando por qué entonces el Mangala viene después, el Ratana viene después del Mangala Sutta, ¿no? Ahora te va a contestar las preguntas. ¿Por quién fue expuesto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿No? Ahora, este discurso fue expuesto solamente por el bienaventurado, por el Buda, no por los discípulos. Y fue expuesto cuando Vesali estaba afectado por calamidades de hambruna, etc. ¿No? Son 3 calamidades: hambruna, no humanos y enfermedad, plaga. En realidad no sabemos bien exactamente el nombre, qué tipo de plaga era esta, ¿no? Y cuando el bienaventurado, después de haber sido invitado por los príncipes Lichavis, fue traído a Vesali desde Rayagaja. O sea, Rayagaja era la capital del reino de Magadha, el lugar más importante. El reino de Magadha era lo más poderoso y lo más importante. El Buda hablaba la lengua de Magadha, ¿no? Entonces, desde Rayagaja, el Buda fue a Vesali, ¿no? Ahora vamos a ver dónde está Vesali y todo eso. Y después este discurso fue expuesto en Vesali, ¿no? O sea, después que el Buda fue allá, para contrarrestar estas calamidades. Estas son las respuestas en síntesis a estas preguntas, pero en detalle los antiguos exponen después de relatar la historia de Vesali. O sea, de que el comentario ahora lo que va a hacer es contar la historia de Vesali. Vesali era una ciudad, bueno, y también un lugar muy importante en la época del Buda, ¿no?
Y hay mucho también escrito, así como hay sobre el Mangalá, sobre Vesali. O sea, porque Vesali, por muchas razones, es muy importante. Ahora vamos a ver un poco por qué es tan importante Vesali en la época del Buda. Ahora, entonces aquí comienza lo que se llama Vesali Vatu, que es la historia de Vesali. Entonces aquí este es el comentario. Entonces ahora empieza a contar la historia. Es una historia que uno no sabe, es como una leyenda esto. O sea, la fundación, no sé, de Tenochtitlán o aquí en México, ¿no? O la fundación de Roma son leyendas, ¿no? Entonces esta es la historia. Es bien interesante esta historia, ¿no? Entonces, dicen que la reina principal del rey de Varanasi es una ciudad muy importante, bueno, en la India, y es una de las ciudades más antiguas de la humanidad, ¿no? Y Varanasi está en la costa del río del Ganges, río arriba, para que más o menos ustedes, ¿no? O sea, entonces dicen, y ahí en Varanasi, cerca de Varanasi, el Buda enseñó el primer discurso. ¿Es el mismo Varanasi de hoy? Sí. Ok. Sí, lo que pasa es que yo estoy poniendo Varanasi en pali ahí, ¿cómo se escribe? En español a lo mejor se escribe con B chica. Con V. Sí, pero se refiere a ese lugar, ¿no? Entonces, dicen que la reina principal del rey de Varanasi estaba embarazada. Cuando supo esto, ella informó al rey, quien le suministró la atención requerida durante su embarazo. Ella, bien atendida durante su embarazo, cuando era el tiempo de dar a luz, fue a la maternidad. Y ahí el comentario dice, ¿no?, que esas que tienen mérito dan luz, ahí falta, ¿no?, dan luz al amanecer, ¿no? Y como ella era una de esas, dio a luz al amanecer. Pero dio luz a un pedazo de carne, como una flor de Bandhu Jivaka, ¿no?, que ahí, si ustedes quieren ver esa flor, hay un link ahí, que es el nombre científico de esa planta. Es una flor roja, ¿no? Es como el hibiscus, parecido. ¿Saben lo que es la flor de hibiscus? Jamaica. ¿Jamaica es hibiscus? Sí, la flor es roja. Sí, bueno, parecido. O como una membrana de laca, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, antes de continuar la historia, Vesali es un lugar, como les digo, en la historia del budismo y también en la historia de la India, muy importante, porque Vesali estaba entre dos grandes reinos, ¿no? Estaba entre el reino de Magadha, que la capital era Rayagaja, actualmente Rajgir, y estaba entre el otro reino que era muy poderoso también, que era el reino de Kosala. Eran dos monarquías. El reino de Kosala, la capital era Savatthi. Y Vesali, dicen que es la primera democracia y la primera república en la historia de la humanidad. No sé, a lo mejor no sé, eso es lo que dicen los que escriben sobre la historia de Vesali. Y el Buda elogió muchas veces a la forma de gobierno que tenía, digamos, esta gente, ¿no? Y dicen, ¿no?, de que él adoptó un poco eso para el Sangha, ¿no? Y en Vesali ocurrieron eventos muy importantes en la vida del Buda, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Radhana Sutta, el segundo concilio budista tiene lugar en Vesali, ¿no? Ahora es interesante porque ese pilar que ustedes están viendo ahí está en Vesali, y esa es una estupa de Asoka. Ese pilar lo puso Asoka, o sea, 230 años después de la muerte del Buda, y todavía está así tal cual. O sea, porque hay muchos, o sea, estamos hablando de tanto tiempo atrás. O sea, hay muchos pilares que le falta la parte de arriba, ¿o no? Pero ese pilar está exactamente como ustedes lo ven. O sea, que ustedes pueden ir a visitar ese lugar y tiene un león, ¿no? Que ahí está, ahí lo pueden ver, ¿no? Y en Vesali, bueno, cuando se distribuyeron las reliquias del Buda,
o sea, los lichavis de Vesali, fueron uno de los recipientes, y ahí, en ese lugar que está ahí en la foto de la derecha, es donde, o sea, la estupa donde estaban las reliquias del Buda, ¿no? Y ustedes pueden ver el pilar también ahí en la parte de la derecha. Y ahí también en Vesali, bueno, donde se creó la orden de Bhikkhunis, en Vesali, cerca de Vesali, donde el Buda pasó, cerca de Vesali, donde pasó su último retiro de lluvias. Y también en el Mahaparinirvana Sutta hay un pasaje muy famoso donde el Buda dice de que el Buda mira por última vez a Vesali, o sea, el último año de su vida, y que se gira, ¿no? Como un elefante que mira hacia atrás y ve Vesali con todo su esplendor, porque se dice que era un lugar realmente esplendoroso en la época del Buda, ¿no? O sea, y cerca de Vesali, por ejemplo, hay una estupa muy grande, muy famosa, que no sé si ustedes han escuchado sobre el Sutta de los Kalamas, el Kalama Sutta. Me suena. ¿Lo conocen? O sea, de que los Kalamas eran unas personas que muy escépticas con relación a las enseñanzas. Entonces, y el Buda enseña este famoso Kalama Sutta ahí. Entonces, también por ahí cerca, o sea, que toda esa zona es una zona arqueológica muy importante, o sea, que uno puede ver cosas de la época del Buda. Entonces, ahora, sigamos con la historia. Entonces, o sea, ella dio a luz un pedazo de carne. Entonces ella pensó, me podrían criticar en frente del rey diciendo, otras reinas dan a luz a hijos como muñecos dorados, y la reina principal dio a luz a un pedazo de carne. Por temor a esta crítica, colocó el pedazo de carne en un recipiente, lo cerró y lo selló con el sello real y lo arrojó en la corriente del Ganges. Pero tan pronto como fue descartado por los humanos, los devas suministraron protección e inscribieron y amarraron al recipiente una hoja de oro en color vermellón que decía, descendiente de la reina principal del rey de Varanasi. Después de esto, este recipiente fue llevado por la corriente del Ganges sin ser afectado por el peligro de las olas, etc. O sea que fue río abajo. En esa ocasión, cierto asceta vivía en la orilla del Ganges y era mantenido por una familia de ganaderos. O sea, una mañana temprano, él descendió al Ganges y vio venir al recipiente y pensando que era una tela descartada, lo agarró. Después vio el rótulo escrito y el sello real en eso y lo abrió y vio el pedazo de carne. Después de haberlo visto pensó, podría ser un feto porque no tiene mal olor. Un feto vivo, o sea, eso es lo que quiere decir. Luego lo llevó a la ermita y lo colocó en un lugar limpio. Después de medio mes eran 2 pedazos de carne. Cuando el asceta vio esto, lo colocó en un mejor lugar. Después de otro mes se manifestaron 5 protuberancias en cada uno de esos 2 pedazos para los pies, 2 pies, para las manos, 2 manos y la cabeza. Cuando el asceta vio esto, lo colocó en un mejor lugar. Después de otro medio mes, un pedazo de carne se convirtió en un niño como un muñeco dorado y el otro se convirtió en una niña. Amor filial surgió en este asceta hacia ellos y se dice de que leche emanó de su pulgar. O sea, esa es la historia. A partir de entonces, cuando obtenía comida con leche, o sea, porque la asceta era un mendicante, ¿no? Él, después de comer la comida, rociaba las bocas de los niños con la leche. Cualquier cosa que entraba en sus vientres, todo esto era visible como una jarra de cristal. Así eran sin piel. O sea que se veía todo. Entonces, por eso el nombre de Lichavi, o que en realidad en Pali es Ni Chavi. Chavi es piel. Ni sin piel. ¿No? Pero también hay una etimología que es Lichavi,
Por eso, pero otros dicen que la piel de uno se vería, ¿no? Lina, chavi, a la piel del otro como si estuvieran cosidas, o sea, de que serían como siameses, algo así, ¿no? Pero bueno, la historia más importante aquí es de que tenían la piel, ¿no? Que se veía todo, no como quien, ¿no? Entonces por eso fueron conocidos como Lichavi, ¿no? O sea, si usted ve en el Canon Pali, o sea, es un término para referirse a las personas de Vesali, ¿no? Debido a que estaba dedicado a criar los niños, o sea que la asceta ya no tenía su función de asceta. El asceta iba al poblado tarde en busca de alimento y regresaba tarde en el día. Los ganaderos, cuando se enteraron de que se ocupaba en esto, dijeron: venerable, la crianza de niños es un impedimento para los renunciantes, denos a los niños, nosotros los criaremos. Usted haga su propio deber. El asceta accedió diciendo: muy bien, muy bien. Entonces al día siguiente los ganaderos emparejaron el camino, esparcieron flores, erigieron estandartes y banderas y fueron a la ermita ejecutando instrumentos musicales. Era un gran evento este. El asceta dijo: los niños tienen gran mérito, educadlos diligentemente. Después de haberlo educado, casadlos entre ellos. Luego ofreced al rey de ellos, ¿no?, los 5 productos de la vaca, obtened una parcela de tierra y construid una ciudad. Allí mismo consagrad al niño como rey. Ellos asintieron diciendo: muy bien, se llevaron los niños y los criaron. O sea, esta es la historia de Vesali. Cuando crecieron, los niños jugando entraban en conflicto con los niños de los ganaderos y los golpeaban con las manos y los pies. Los niños de los ganaderos lloraban. Cuando sus padres les preguntaban: ¿por qué lloráis?, ellos respondían: los huérfanos, porque claro, eran huérfanos, criados por el asceta, nos golpean muy duro. Entonces sus padres dijeron: estos niños intimidan, hacen daño a los otros niños, no hay que asociarse con ellos deben ser evitados. Vajitava. Entonces, los Lichavis también se llaman Vajis. En el Canon Pali ustedes van a ver los Vajis. No, entonces los Vajis significan esos que han sido, o los descendientes, porque ya, ¿no?, de los que han sido evitados. O sea, de que como que desterrados, como dicen los. O sea, ya no. A partir de entonces dicen que esa región de 300 yojanas de extensión se denominó, una yojana son 12 kilómetros, se denominó Vaji, evitada. Después los ganaderos hicieron, cuando los niños crecieron, ¿no?, el regalo al rey que el asceta les había dicho de los 5 productos de la vaca y tomaron posesión de esa región. Allí mismo construyeron una ciudad, consagraron al niño y lo coronaron como rey a la edad de 16 años. Luego lo casaron con la niña e hicieron un acuerdo. No se podían traer niñas de afuera y no se podían dar niñas de ese lugar a nadie. O sea que eran realmente vajis, ¿no? Entonces de la primera unión de ambos nacieron dos hijos, una niña y un niño, y de la misma forma tuvieron 2 hijos 16 veces, o sea que 32 en total. Después, a medida de que los niños crecieron, debido a que la ciudad era insuficiente para contener los abundantes jardines, parques, mansiones y zonas aledañas, la circundaron 3 veces con una muralla, cada una a una distancia de una gabuta. Una gabuta es 12 dividido 4, 3 kilómetros. O sea, de que era muy grande esta ciudad, ¿no? Era muy próspera de acuerdo con lo que dice el comentario. Y debido a que una y otra vez fue expandida,
O sea, aquí el comentario explica la etimología de Vesali. O sea, expandida Visali Katata, ¿no? Esta ciudad recibió el nombre de Vesali. O sea, Vesali, o sea, etimológicamente significa esa que, no sé, ha crecido, digamos. Bueno, usemos el término ese. Entonces, esta es la historia de Vesali, ¿no? Entonces ahora el comentario continúa con lo que se llama la invitación al Buda. Entonces, cuando apareció el bienaventurado, Vesali era poderosa y próspera, ¿no? En esta ciudad habían 7.000, yo no sé por qué este número, 707 regentes. O sea que el término Raya puede significar rey, pero también puede significar gobernante. Como esto era un sistema republicano y democrático, o sea, no había uno, sino había muchos gobernantes, ¿no? Asimismo había vicerregentes, Yuva Raya, generales, senapati, tesoreros, etc. Entonces, el comentario tiene que justificar todo esto. Entonces, este es un pasaje del Vinaya, o sea que es canónico, donde se habla de Vesali. Entonces, en esa ocasión, Vesali era poderosa, opulenta, populosa, con gente diversa, o sea que se ve que tenía inmigrantes, ¿no? O sea, y abundante comida. Había 7.707 palacios, porque había 7.707 regentes, 7.707 casas con pináculos, o sea no son cualquier casa, 7.707 parques, 7.707 estanques, o lagos. Pero en otra ocasión hubo escasez de comida, sequía y malas cosechas, ¿no? Primero murieron los humanos pobres y estos fueron descartados afuera. Y debido al olor de los cuerpos, seres no humanos, Amanusa, entraron en la ciudad. Y después muchos más murieron. Debido a la putrefacción, se manifestó una epidemia. Nadie sabe de qué es esto. Aji vata rogo, literalmente rogo es enfermedad o epidemia. Aji es serpiente. Y vata es aliento o aire. O sea que algunos traducen que como una plaga, ¿no? O sea, como de peste, ¿no? O sea, pero en realidad no hay mucha más información para... así afectados por 3 peligros, hambruna, no humanos y epidemia, los ciudadanos de Vesali fueron a ver al regente y dijeron: Su señoría, en esta ciudad se han manifestado 3 tipos de peligro. Tal cosa nunca ha ocurrido anteriormente hasta 7 generaciones de regencia. Consideramos que esto ha ocurrido ahora debido a una incorrección vuestra. O sea que esto es muy común también en los yatakas y todo eso, de que cuando a un país le va mal o cuando a un reino le va mal, o sea, normalmente eso se lo atribuyen a falta de sila o del gobernante. Entonces normalmente van con el gobernante a ver si realmente él ha cometido alguna acción que transgrede, digamos. Ahora uno se ríe cuando ve el mundo como está, ¿no? Pero, o sea, es para llorar, ¿no? Adamikata, ¿no? O sea, yo lo tradujo como incorrección, o sea, algo que no está de acuerdo con el Dhamma, ¿no? El regente convocó a todos los ciudadanos en la casa consistorial, no sé, en el Palacio de Gobierno, o sea, ahora, ¿no? Y dijo: investigad si hay incorrección. Y eso también es, ¿no? Que uno diga, bueno, está bien, investiguen. O sea, yo no tengo nada que ocultar. Entonces ellos, investigando todo el linaje de gobernantes, no vieron nada incorrecto. No, porque también, o sea, es algo que a lo mejor viene de alguien
que gobernó antes de uno. Entonces, pero no encontraron nada. Entonces, no habiendo visto ninguna falta del regente, pensaron, ¿cómo se podía aplacar este peligro nuestro? ¿Cómo se podría aplacar este peligro nuestro? Entonces, algunos de estos ciudadanos propusieron a los 6 maestros, porque había 6 maestros contemporáneos del Buda. De hecho, Vesali era una ciudad también donde había muchos seguidores de Mahavira, el Jaina, fundador del jainismo, ¿no? Diciendo, se aplacará en el mero momento en que ellos entren a Vesali. Otros dicen que el Buda ha aparecido en el mundo, este bienaventurado que expone el Dhamma para beneficio de todos los seres, es poderoso, esplendoroso. Todos los peligros se aplacarán en el mero momento en que entre a Vesali. Entonces, ellos satisfechos dijeron, pero ¿dónde reside ahora el bienaventurado? Invitado por nosotros no vendría. Pero luego otros dijeron, los Budas son compasivos, ¿por qué no vendrían? Pero este bienaventurado está ahora residiendo en Rayagaja. El rey Bimbisara, quien lo atiende, no dejaría que viniera. O sea que son discusiones entre ellos. Bueno, en este caso dice, convenzamos al rey para que lo traiga. Y despacharon a 2 regentes. Entonces hay un Lichavi muy famoso que se llama Mahali, ¿no? Que era un discípulo del Buda. Y Mahali fue uno de los que fue ahí. Si usted hay también sutas, te van a encontrar Mahali, ¿no? Entonces, y despacharon unos regentes Lichavis con un magnífico presente, un regalo, ¿no? Y un ejército a la presencia del rey, diciéndoles, convenced a Bimbisara. Bimbisara era el rey de Magadha, que vivía en Rayagaja, para que traiga al bienaventurado. Ellos fueron, le dieron el regalo, el presente, y le comunicaron el asunto. Ellos dijeron, que su majestad envíe al bienaventurado a nuestra ciudad. El rey no accedió, pero dijo, averiguad vosotros, como diciendo, yo no tengo poder sobre el Buda, como diciendo, el Buda va si quiere, no, yo no puedo. No, eso fue un poco loco. Entonces después ellos se acercaron al bienaventurado, lo reverenciaron y dijeron esto, venerable Señor, en nuestra ciudad han aparecido 3 peligros. Si el bienaventurado viniera, habría bienestar para nosotros. El bienaventurado, después de considerar, cuando se exponga el Ratanasutta en Vesali, esta salvaguardia, este parita, se extenderá a 10 millones de universos y al finalizar el discurso 84.000 seres realizarán el Dhamma. Entonces el Buda aceptó invitación. Entonces después, cuando el rey Bimbisara se enteró que el bienaventurado había aceptado la invitación, realizó una proclamación en la ciudad de Rayagaja. El bienaventurado aceptó la invitación para ir a Vesali. Después se acercó al bienaventurado y dijo, el venerable Señor aceptó ir a Vesali. Entonces el Buda le dijo, sí, su majestad. En este caso, venerable Señor, esperad hasta que arregle el camino. O sea, imagínense. O sea, después el rey Bimbisara hizo aplanar el camino de 5 yojanas, o sea que son 60 kilómetros, desde Rayagaja hasta el Ganges. Actualmente ustedes pueden ir, la ciudad es Patna, está pegada en la capital del estado de Bihar actualmente, y incluso en el Ganges hay un lugar que se llama el lugar donde cruzó el Buda. Bueno, el Buda cruzó muchas veces por ahí, ¿no? El Ganges. O el embarcadero del Buda, Buda Tita, en Bali.
Entonces, y construyó un monasterio cada 12 kilómetros, o sea que 5 monasterios construyó, e informó al bienaventurado cuando era el momento de partir. El bienaventurado, circuncitado con 500 vicos, partió. En el camino de 5 yóyanas, el rey hizo esparcir una capa de flores de 5 colores hasta la rodilla, hizo colocar estandartes, banderas, jarras llenas y bananos, proveyó 2 parasoles blancos para el bienaventurado y un parasol blanco para cada vico, mientras que él, acompañado por su séquito real, el rey, hizo ofrecimientos reverenciales con flores y perfumes en cada uno de los monasterios construidos para que residiera el bienaventurado, donde hizo grandes ofrecimientos, y lo condujo a la orilla sur del Ganges en 5 días. O sea, de que el Buda caminó 12 kilómetros de aquí de Cocacinto y de vuelta, ¿no? Y se quedaba a descansar y después seguía el otro día, se demoró 5 días. Allí decoró una nave con todos los tipos de adornos y envió un mensaje a los ciudadanos de Vesali. O sea, el Ganges es muy ancho ahí. Ahora hay un puente que cruza el Ganges ahí, que se llama el puente de Indira Gandhi. O sea, pero es muy ancho ahí el Ganges, ¿no? Entonces le mandó un mensaje con un mensajero que fue antes, porque hay que cruzar el río. El bienaventurado venido, preparad el camino, porque Vesali está en la parte norte del Ganges, ¿no? Salid todos a recibir al bienaventurado. Ellos diciendo, haremos el doble de ofrecimientos reverenciales, emparejaron el camino de 3 yóyanas, o sea que desde la parte norte del Ganges hasta la ciudad de Vesali hay 36 kilómetros, ¿no? O sea, todo se puede visitar. Y dispusieron de 4 parasoles, o sea, como dijeron que iban a hacer el doble, entonces el rey Bimbisara le había puesto 2 parasoles, entonces ellos le iban a ofrecer 4 para el bienaventurado y 2 parasoles para los bhikkhus, ¿no? Y haciendo reverencia fueron y esperaron en la orilla norte del Ganges. Después Bimbisara hizo amarrar 2 naves, construyó un pabellón arriba de ellas, que adornó con coronas de flores, etc., donde preparó el asiento del Buda, que estaba hecho con todo tipo de joyas. Allí se sentó el bienaventurado. Luego los 500 bhikkhus abordaron la nave y se sentaron en sus respectivos lugares. Después el rey acompañó al bienaventurado y cuando el agua le llegó al cuello, dijo: Venerable Señor, hasta que el bienaventurado regrese, yo residiré aquí, en la orilla sur del Ganges. Y regresó a la orilla sur. O sea que, y el día se metió hasta aquí, sí, para despedirlo al Buda. Y después se regresó y el Buda se quedó bastantes días. Arriba, los devas, hasta el plano superior, a Kanita, hicieron reverencia, y abajo los residentes del Ganges, los reyes Nagas, Kambala, Satara, etc., también hicieron reverencias. Así, con gran reverencia, el bienaventurado atravesó el trayecto de una yóyana, o sea que el Ganges tiene 12 kilómetros, e ingresó en los confines, o sea, entró, digamos, cruzó la frontera, como quien dice ahora, y llegó al país de los Lichavis o los valles, ¿no? La capital era Vesali. Y después, honrando al bienaventurado 2 veces más que Bimbisara, los regentes Lichavis lo fueron a recibir en el agua también, hasta la altura del cuello. Y en ese mismo instante, en ese momento, se desató una gran tormenta en las 4 direcciones, tronando en una difusa masa de oscuridad ocasionalmente iluminada por el destello de los rayos. O sea, ese compuesto, yo le decía en los comentarios, o sea, en realidad son más. O sea, yo he puesto las rayitas en donde se puede. Viju Pava, que es la luminosidad de un rayo. Viju es un rayo, Pava es
luminosidad. Vinara es como alrededor o algo así, circundada. Andakara es oscuridad. Kuto es una especie de montaña o pico. Y Visata es también, o sea, denso. Entonces, o sea, que fue una tormenta, para darse una idea, ¿no? Y entonces después, en el preciso momento de la primera pisada del bienaventurado en la orilla norte del Ganges, se desencadenó la lluvia auspiciosa que se llama Pokarabasa. Esta es una lluvia mágica. O sea, Pokara es loto y Vasa es lluvia, pero ¿qué quiere decir? Ahí explica. O sea, esa lluvia de Pokarabasa ha ocurrido muchas veces en la vida del Buda, ¿no? Entonces, eso, Pokarabasa, solo esos que deseaban mojarse se mojaban, ¿no? Esos que no deseaban mojarse no se mojaban. O sea que si uno decía, no, yo no me quiero mojar, entonces esa lluvia, pero, o sea, entonces, por todas partes fluyeron torrentes de agua, hasta la altura de las rodillas, hasta la altura del muslo, hasta la altura de la cintura, hasta la altura del cuello, imagínense. Y todos los cuerpos que estaban en Vesali fueron arrastrados por el agua hasta el Ganges. Y el territorio quedó completamente limpio. O sea que simplemente cuando el Buda llegó del otro lado. Los regentes Lichavi hicieron que el bienaventurado residiera en un lugar en cada una de las 3 yojanas. Realizaron grandes ofrecimientos y haciendo el doble de reverencias durante 3 días, lo condujeron a Vesali. Cuando el bienaventurado arribó a Vesali, Saka, rey de los Devas, al frente de una comunidad de Devas, se hizo presente. Debido a la congregación de Devas de gran poder, los no humanos, en gran mayoría, huyeron. O sea que ya a lo mejor el Buda se podría haber regresado ya, ¿no? Antes de decir el rátano, ¿no? El bienaventurado se detuvo en la puerta de la ciudad y se dirigió al venerable Ananda. Ananda aprende este Ratana Sutta y recita esta salvaguardia parita. Deambulando por las 3 murallas de Vesali, junto con los príncipes Lichavis, quienes deberán llevar los utensilios para la oblación a los devas. O sea, hay que tener presente de que mucha gente tenía otras creencias ahí, ¿no? Y era común, digamos, hacer ofrecimiento a deidades, ¿no? Entonces, ese es un culto que todavía existe en algunos países budistas, ¿no? Y que, digamos, existe paralelamente con las enseñanzas del Buda. No sé si ustedes van a Tailandia, Myanmar y todo eso. Entonces, por eso el Buda, respetando la religión, digamos, de muchos, ¿no? Muchos eran seguidores del Buda también, pero otros, ¿no? Entonces, la instrucción es que los príncipes llevaran todas las cosas para hacer ofrendas a los devas, a las deidades. Esa fue la instrucción que el Buda le dio a el venerable Ananda, ¿no? Entonces ahora, de esta forma, las respuestas a estas preguntas, por quién fue expuesto el Ratana, cuándo, dónde y por qué fue expuesto, fueron respondidas por los antiguos. Ese es un término en Pali, Purana, los antiguos, que se refiere a los compiladores de los comentarios antiguos, ¿no? Entonces, en detalle, comenzando con la historia de Vesali. Así, habiendo aprendido este Ratana Sutta, expuesto con el propósito de contrarrestar estos 3 peligros, en la puerta de la ciudad de Vesali, el mismo día de su llegada, directamente del bienaventurado, el venerable Ananda, recitándolo como salvaguardia, como una parita. O sea que hay discursos que no puedo recitar como salvaguardia, como parita, ¿no? Entonces eso es lo que se hizo. Puso agua en el cuenco del bienaventurado y anduvo asperjando toda la ciudad.
O sea que también esa es una costumbre en el budismo, o sea, ¿no? De que cuando uno también va a una casa y, ¿no? Entonces uno hace este tipo de ceremonias. O sea, este es el antecedente. Entonces, tan pronto como el Theravada pronunció la frase Yam Kinchi, ¿no? Cualesquiera esos no humanos que todavía no habían huido y que permanecían en las pilas de basura, en los muros y en otras partes, todos estos huyeron por las 4 puertas. Pero como no había suficiente espacio en las puertas para esos que huían, algunos incapaces de encontrar espacio en las puertas, rompieron el muro y huyeron. O sea que esto es algo serio. Cuando esos humanos se fueron, la enfermedad en los cuerpos de los humanos se aplacó, la epidemia. A eso se refiere. Estos humanos, después de salir de sus casas, reverenciaron al Theravada con todo tipo de flores, perfumes, etc. La multitud perfumó con todo tipo de perfumes la casa consistorial, el palacio presidencial, digamos, que estaba ubicada en el centro de la ciudad. Instalaron un toldo decorado con todo tipo de adornos, donde prepararon el asiento del Buda y trajeron al bienaventurado. O sea que el Buda estaba afuera. Pero después de hacer todo eso Ananda, entonces le invitaron al Buda a que entrara a la ciudad. Entonces, hasta aquí todo el esquema que se había planteado con respecto a por quién fue expuesto el Ratana Sutta, cuándo, dónde y por qué, todo este ha sido expuesto en detalle en todos los modos. Entonces ahora comienza el discurso que, bueno, lo vamos a seguir en la próxima, ¿no? Ahora, pero antes de, terminar, ¿usted tiene ahí el discurso del Ratana? Sí. Entonces, normalmente, ustedes recitan todo desde ahí. Paniranato Pataya. Cuando ustedes hacen, Sí. ustedes empiezan desde arriba. La historia. Paniranato Pataya, Tatagatasa, Tasa Paramilla. Ok, permítame. Ahora, este discurso, en realidad empieza, la palabra del Buda es lo que dice ahí. Eso es lo que recitó Ananda. Entonces tiene 18 estanzas, 18 versos, ¿no? Ahora, de los 18 versos, los 3 últimos versos fueron pronunciados por los devas, pero los 15 versos iniciales a partir de aquí fueron lo que el Buda le enseñó a Ananda. Pero los maestros de antaño, para dar una introducción, entonces ustedes aquí tienen 3 pasajes, que es una especie de introducción del sutta. Y si quieren yo se los voy a leer, ¿no? Pero esto lo que yo les voy a leer ahora no es canónico, pero esto es muy, muy útil, porque en realidad nos está dando una especie de introducción al discurso en muy pocos pasajes, ¿no? Entonces, porque se dice de que Ananda fue el que hizo esta recitación, acompañado por los príncipes Lichavi. Entonces se dice de que Ananda, antes de empezar a hacer recitar este sutta, que lo aprendió directamente del Buda, como vimos, se dice de que Ananda reflexionó, ¿no? Acerca de el Buda desde que hizo la primera aspiración de ser Buda, cuando era un bodhisattva, ¿no? Entonces por eso dice Paniranato Pataya Tatagatasa Dasa Paramilla. O sea, de que entonces Ananda reflexionó desde el momento en que el bodhisattva hizo la aspiración y empezó a practicar las 10 perfecciones, Dasa Paramilla, ¿no? Y entonces, pero las 10 perfecciones se dividen en 10 perfecciones, Dasa Paramilla, Dasa Upa Paramilla y Dasa Paramata Paramillo. O sea, de que las 10 perfecciones de generosidad, virtud, etc., tienen 3 grados,
¿no? Un grado, digamos, normal, un grado medio y un grado superior. Entonces, por ejemplo, cuando uno practica dana, generosidad, entonces eso es, si uno da algo que le pertenece a uno, como por ejemplo, no sé, un libro, bueno, ahora, ¿no? Eso es una perfección normal. Y después está la perfección media, que es dar algo que de propio cuerpo. ¿Cómo es eso? No sé, o sea, uno le puede donar un pulmón a alguien, o no sé, le puede donar, no sé, o sea, algo, o sea, donar sangre, ¿no? Pero en ese tiempo. No, en ese tiempo no había eso. Pero ¿no? te daban el cabello, ¿no? Así como en Buda que le dio los cabellos a... Ajá. Y para mata paranillo significa que uno da la propia vida. O sea que cada una de esas 10 perfecciones es, cuando uno las practica, uno practica sila. No sé, si usted me roba, por ejemplo, mi teléfono, y yo practico sila, no hago nada, entonces eso es una perfección normal, ¿no? Pero si usted me roba algo, ¿no?, que tengo yo, no sé, o me hiere, por ejemplo, y yo no hago nada, entonces ya es la perfección media. Y si usted me va a matar, incluso, o sea, me pueden matar, como la historia esta de Kant y todo eso, y uno no hace nada, y uno sigue practicando sila. Entonces eso es superior. Entonces lo que Ananda hizo reflexionar acerca de los 30, son 30 paramis en realidad, 30 perfecciones que el Buda cultivó durante tanto tiempo. Y después Mahaparichage, ¿no?, los 5 grandes renuncias. Por ahí una nota a pie de página, ¿no?, sobre cuáles son las 5 grandes renuncias. ¿Ustedes no leyeron? Bueno. Era la esposa, los hijos, el reino. Sí. No, creo que no. Sí, porque las hizo. La última historia del gran Yataka de Santara, que el Buda hasta da a su esposa. Es el último acto de generosidad. Y no se lo da a una persona buena, sino a un malo. Así que, ¿no? Así que, pero entonces, bueno, lo que Ananda hizo fue reflexionar sobre un poco la vida, la carrera del Bodhisattva, ¿no? Y después cuando se convirtió en Buda, ¿no?, por eso dice aquí, y la iluminación, o sea, Bodhi Palanque, ¿no?, la derrota a Mara, ¿no?, y la iluminación, que aquí dice Sabañu Tañana Pativedam. O sea que el Buda era omnisciente, de acuerdo a nuestra tradición. Entonces, cuando alcanza la iluminación, el Buda es omnisciente, ¿no? Y después la enseñanza del primer discurso, ¿no?, sobre las 9 damas ultramundanas, ¿no? O sea que dice que el venerable Ananda reflexionó acerca de todas estas cosas antes de recitar el Ratana Sutta, ¿no? Y después si quieren en la próxima clase vemos un poco más en detalle esto. O sea, de que a diferencia del Mangala Sutta, nosotros no necesitamos tanto el comentario. Para algunas cosas vamos a usar el comentario, pero normalmente el comentario explica la cuestión gramatical, la cuestión lingüística, la cuestión del significado, ¿cómo se dice?, la etimología, ¿no? Pero hay algunas otras partes que se requiere, pero no es tanto como el Mangala Sutta. Entonces, a lo mejor en 2 clases más nosotros podemos terminar el Ratana Sutta. Así que bueno, esto es todo por hoy. Eso fue la introducción. Muchas gracias.